¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a este debate público entre periodistas, justamente de los medios públicos, en ausencia del periodista Genaro Villamil. En esta ocasión voy a tomar la moderación de esta mesa en la que traemos varios temas. Hay muchas cosas que están pasando, cosas importantes a nivel nacional, también a nivel internacional. Y vamos a arrancar en este primer bloque con una cosa que está empezando a darse a conocer y, por supuesto, a discutirse, que es el paquete económico de 2026, cómo se va a configurar los ingresos que va a tener el gobierno y en qué se van a gastar. Es parte de lo que en las siguientes semanas seguramente pues va a ser el centro del debate, de la discusión pública. Y ya el día de hoy el secretario de Hacienda, Edgar Amador, dio las líneas fundamentales de lo que incluye este paquete económico en términos de su visión, de sus objetivos y también de cómo se va a gestionar. Entonces, me parece a mí muy importante, nada más rápido, en estas líneas generales que plantea esta mañana. Se puede hablar de un paquete económico con miras a seguir ampliando los derechos. Se plantea como un paquete humanista que profundiza los preceptos de la Cuarta Transformación con el sello de también las políticas relacionadas con el gobierno, particularmente de la presidenta Claudia Sheinbaum, en donde, por ejemplo, el impulso de la industrialización, el impulso de una mayor productividad ligada al Plan México, pues está muy presente en esto que se nos plantea esta mañana. Entonces son ampliación de derechos por un lado y por otro lado esto que les menciono, que tiene que ver con la ampliación también de la inversión pública y privada, en combinación la inversión extranjera. Y en cuanto a la inversión pública, pues está presente también el tema de la infraestructura y de la tecnología. Hay muchas cosas que seguramente se irán detallando en los próximos días, pero algo que llama la atención tiene que ver con el tema de los ingresos, que es lo que está planteando para los ingresos de gobierno la Secretaría de Hacienda para este presupuesto público del próximo año. Está planteando un incremento en los ingresos tributarios que correspondería a 5.8 billones de pesos. Esto es 5.7 más en ingresos respecto al 2025 para 2026 y representaría un 15.1% del PIB. Esto es muy importante. ¿Cómo se va a hacer? El secretario de Hacienda plantea que a través de estrategias muy específicas para evitar la evasión fiscal, por un lado, para establecer mecanismos de modernización digital, y después también plantea una serie de medidas no recaudatorias que creo que es importante que veamos en su detalle para poderlas comentar, porque ya en este momento están dando de qué hablar. Vamos a escuchar. La iniciativa de ley de ingresos de 2026 también incorpora medidas de carácter extrafiscal, no recaudatorios, dirigidas a salvaguardar la salud y ampliar la base tributaria. Entre las medidas propuestas destacan que no serán deducibles las cuotas pagadas al IPAB por parte de las instituciones de banca múltiple destinadas al pago de los pasivos del FOBAPROA. Por otra parte, se concede un beneficio a las personas físicas y morales que retornen o ingresen recursos de procedencia lícita al país, con el objetivo de que dichos recursos sean invertidos en actividades productivas que coadyuven al crecimiento económico de México. En paralelo, se proponen ajustes al IEPS en bebidas azucaradas y tabacos a partir de 2026, con el doble propósito de incentivar hábitos de consumo más saludables y contribuir a financiar los costos presupuestarios asociados a enfermedades crónicas bajo la lógica de una política de salud humanista, integral y no de una lógica recaudatoria. Bueno, pues ahí está y por ahí le vamos a entrar y les presento a quienes me acompañan esta noche, que me da mucho gusto porque son todos compañeros del SPR. Aquí a mi izquierda, Emerson Segura. Bienvenido, Emerson Segura, director de TV Migrante. Un gusto estar aquí, Azul. Muchas gracias.
Un gusto compartir también contigo esta mesa. Claudia Martínez, ella es, como saben, conductora de Informativo 14 y también de Ventana al Mundo, este noticiero internacional que tenemos aquí. ¿Cómo estás, Azul, compañeros? Un gusto compartir. Y Gustavo Ramírez, él es director de SPR Informa. También, Gustavo, bienvenido. Muchas gracias, Azul, Claudia, Emerson, un gusto platicar con ustedes. ¿Quién le quiere entrar? Paquete económico 2026 y particularmente creo, bueno, a mí me gustaría entrarle por este tema que ya está empezando a generar reacciones importantes, sobre todo en la comentocracia económica. Por ejemplo, este tema de quitar la posibilidad de que las cuotas del IPAB se puedan deducir. ¿Cómo la? Bueno, creo que sin duda este presupuesto planteado, digamos que frente a las diversas dudas que desde la llegada, hay que decirlo también, de la 4T, ¿no?, al poder, digamos que siempre el escenario económico ha sido, digamos que el blanco de ataque, ¿no? Hay que señalar que en el primer gobierno de López Obrador con Ramírez de la O, también fue, digamos que muy cuestionado sobre hasta qué punto se permitía incrementar los salarios sin sacrificar la inflación. Es decir, el tema económico, sobre todo, como tú bien mencionabas, como está, digamos que capturado la discusión financiera hacia unos pocos o a ciertos medios de comunicación, creo que lo que vimos ayer, bueno, que ayer fue, digamos que el acto, ¿no?, de la entrega del presupuesto a la Cámara de Diputados ayer por la noche, y que hoy ya el secretario de Hacienda ya presenta, digamos, que cuáles son los elementos que suman a este presupuesto. Creo que por un lado destaca la estabilidad de la economía mexicana, lo mencionó en la conferencia de prensa de hoy, martes por la mañana, donde hay un contexto internacional de incertidumbre, incluso señala el secretario de Hacienda un escenario de volatilidad económica y financiera. Destaca que el peso mexicano frente al dólar se mantuvo a 19 pesos, digamos que eso también lo destaca como un logro, y creo que frente al contexto complejo internacional de imposición de aranceles, de barreras, digamos que en el plano comercial, sobre todo desde luego con Donald Trump en los Estados Unidos, y siendo México el principal aliado, hace un primer balance de que México ha logrado mantener esta estabilidad financiera, pero al mismo tiempo no solamente ha logrado esta estabilidad, sino que ahora busca continuar con estos programas sociales. Incluso el mismo secretario de Hacienda destaca programas, por ejemplo, la ayuda a mujeres de 60 a 64 años, también destaca el programa para jóvenes y adolescentes Rita Cetina, apoyos a jóvenes, es decir, un país con una estabilidad económica que sigue apostando por los programas sociales. Desde luego, los 13.4 millones de personas que salen de la pobreza entre 2018 y 2024. También hace mucho énfasis, y eso me llamó mucho la atención, en Pemex y CFE, ¿no? Digamos que esta mirada sobre la deuda de Pemex, sobre la apuesta a Pemex, lo nombra así, ¿no? Dice, el gobierno mexicano busca, digamos que la capitalización de Pemex a partir de la deuda que ya venía arrastrando desde gobiernos anteriores, que fue diseñada, hay que decirlo, para poner a Pemex a competir, igual que CFE, con los privados, y que, digamos que con el tiempo justamente se fueran haciendo cada vez más pequeñas frente a los privados, ¿no? Ese esquema, digamos que hay una vuelta de tuerca seguro veremos voces en los medios de comunicación criticando esta apuesta a Pemex. Hoy también se anuncia mejores calificaciones, ¿no?, para Pemex por parte de las calificadoras internacionales. Que no se habían dado en 11 años. Sí, exacto, ¿no? O sea, que sí marcan, digamos que un parteaguas sobre un cambio de modelo energético y eléctrico, y también hace énfasis en todas las obras de infraestructura, ¿no? Llama, desde luego, las vías de comunicación, Tren Maya, o sea, todas las obras en donde se están invirtiendo. Creo que es donde nos habla de un presupuesto amplio, robusto, ¿no? Y por otro lado,
la importancia de la inversión en México, ¿no? Dice inversión estratégica, es decir, en qué sectores es donde está poniendo atención el gobierno mexicano, desde luego con el Plan México y con el plan hecho en México, para que ciertos sectores, digamos, que sigan adelante frente a la turbulencia internacional, ¿no? O sea, creo que esos elementos son los que comparte el secretario de Hacienda y que, pues bueno, veremos esta discusión en Cámara de Diputados y que el gasto al final, pues es responsable, ¿no? En términos de que es el ataque principal que se hace desde los medios de comunicación, ¿no? El ataque principal al gasto, o sea, en qué está poniendo las prioridades Exacto. el gobierno, pero luego está esta otra parte en donde pues ha habido una discusión muy fuerte y unas presiones en el hecho de que tiene que haber, o esto se plantea, tendría que haber una reforma fiscal. No se plantea una reforma fiscal, no se cobran nuevos impuestos, sin embargo, sí hay una introducción importante de, pues, ahora sí que un llegue, ¿no? a aquellas empresas que han lucrado con, pues, enfermar a la población fundamentalmente, Gustavo. Bueno, antes me gustaría retomar el caso del IPAB, porque me llama la atención, llevan 40 años evitando el pago del IPAB los bancos, ¿no? Recordemos que el FOBAPROA se echa a andar con la ley de instituciones bancarias de los 80s, del periodo tecnócrata, y una de las causas del FOBAPROA era que los bancos no aportaron ese fondo. Está diseñado para que los bancos cada año le vayan poniendo a ese cochinito y si pasa algo en el sector económico, se aprovecha ese cochinito para rescatar a los ahorradores. No se hizo durante los 80, no se hizo en la primera parte del 90 y es por eso que tiene que venir el gobierno de México a rescatar la deuda del FOBAPROA, que después se convierte en el IPAB. Ahora nos enteramos que deducen de impuestos esa aportación que hacen anual de casi 10 mil millones de pesos, lo cual, bueno, en términos llanos, nunca aportaron el IPAB, ¿no? O sea, desde hace 40 años que se creó, que se diseñó, pues no han aportado los bancos hasta ahora. Me parece que es histórico, ¿no? 40 años que no lo habían hecho y ahora lo van a tener que hacer. En la parte de la reforma fiscal me llama mucho la atención porque... Espera, antes de que continúes, nada más déjame complementar esto que estás diciendo, porque me llamó la atención esta mañana al leer a Sergio Sarmiento cómo plantea en términos que se parecen mucho a lo que en aquel momento se decía de por qué había que rescatar a los bancos, porque si no, entonces iban a sufrir los ahorradores. Ahora Sergio Sarmiento hace una reflexión en torno a esto, a esta nueva medida para decir, están haciendo que los bancos vayan a afectar a los ahorradores otra vez, porque si no pueden deducir, entonces van a tener que sacar de algún lugar esos recursos y otra vez el mismo argumento. Bueno, nada más para responderle a Sergio Sarmiento, ayer la jornada manejaba una cifra de 178 mil millones de pesos de ganancias en los primeros meses de 2025, entonces no hay que rescatar a los banqueros, no hay que pedirles que compartan o que colaboren con esta nueva política económica. Y bueno, en cuanto a la parte de la reforma fiscal, ha demostrado tanto el presidente López Obrador como la presidenta Claudia Sheinbaum que no es necesario y creo que hay que poner mucha atención en la parte de la reforma a las aduanas y en fortalecimiento de las aduanas. En los últimos meses hemos escuchado 3, 4 noticias de la importancia de poner el foco en las aduanas. Era esta reforma en la Secretaría de Economía para evitar que entren telas, que entran importadas sin impuestos, diciendo que son apenas telas para manufacturar ropa, cuando en realidad estaban importando ya ropa fabricada. Lo mismo con los zapatos. La semana pasada el secretario de Agricultura mencionó que también estaban introduciendo azúcar como fórmulas que las hacían pasar que no eran azúcar y no pagan impuestos. Y bueno, el tema de esta semana que es el huachicol fiscal, ¿no? Entonces ahí hay un foco que sí va a causar mucho daño en un sector económico y del crimen organizado que no quieren que pongan el foco ahí, ¿no? Me llama mucho la atención que desde hace más de un año, desde que estaba la campaña electoral, insistían en que el gobierno de México tenía que emprender una reforma fiscal porque no iba a alcanzar los recursos para los programas sociales. Han demostrado durante 7 años que alcanza para los programas sociales, que no hay que poner más impuestos, y me llama mucho la atención esa campaña de insistir en una reforma fiscal. Me parece que es tratar de desviar la mirada a lo que se está haciendo en aduanas, porque sí está afectando ingresos importantes de empresarios que están haciendo patos, están metiendo productos a México y vendiéndolos sin pagar impuestos y están pegándole a un ingreso muy importante para el crimen organizado. Me parece que
por ahí va ese discurso de Déjame una reforma añadir fiscal. un dato a esto que estás planteando. En 2025 el aumento en recaudación fiscal por concepto de aduanas aumentó en casi un 30%, 28.5% respecto al año anterior, a partir de una serie de medidas que se han venido implementando, que tienen que ver con modernización, digitalización, trazabilidad, etcétera, y que ahora pretenden fortalecerse también. Claudia. Bueno, pues principalmente esta cuestión de lo que se está viendo en el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum es un fortalecimiento total, esta cuestión de las aduanas finalmente para la recaudación y por supuesto también para la supervisión de muchas cuestiones que estaban pasando de una manera bastante irregular. Ahora, por supuesto, en beneficio también de las arcas del gobierno y también de la seguridad y por supuesto también de que pueda haber pues cuotas legales de muchos países que hacían estas cuestiones de las manufacturas oscuras, etcétera, y que llegaban pues con productos finalmente aquí en nuestro país que ya estaban terminados, que hacían una competencia desleal para los productos nacionales. Y de ahí viene también mucho a colación el tema del apoyo al Plan México. Creo que es importantísimo este tema de la manufactura mexicana, de los productos mexicanos, este tema del impulso y las inversiones que se están haciendo en nuestro mismo país para que se pueda fortalecer el mercado nacional. Y otro punto también importante de lo que se está planteando ahorita en el presupuesto, que finalmente lo que plantean en términos generales, además de que se garantizan los programas sociales con estos presupuestos, digamos, blindados precisamente para todos los programas de los jóvenes, de las madres de 60 a 64 años, las mujeres, etcétera. Lo que dice prácticamente Edgar Amador es que pues se da una confianza y una solidificación de nuestra economía a nivel internacional en cuanto a la turbulencia financiera que hemos estado viendo con esta guerra arancelaria de Donald Trump. Somos el país que tiene la tasa arancelaria más preferencial en cuanto a toda la decena de naciones que ha tenido pues esta andanada de impuestos por parte de Estados Unidos y pues también manifestar lo que se mencionó en la conferencia del martes en la mañana, que pues el peso está fuerte en comparación de otras monedas y otras monedas a nivel internacional. El peso ha sido de los que mejor se ha mantenido en cuanto a la volatilidad que ha habido en el plano internacional, y también mencionar que el tratado el TEMEC, el acuerdo que tenemos con México, Estados Unidos y Canadá, pues va a venir a una negociación, una renegociación y una revisión en el 2026, pero al parecer pues las finanzas están sanas, está solidificado el peso mexicano, los programas sociales están blindados y por supuesto que también se van a tener que hacer pues estas negociaciones prácticamente en un tú a tú con el gobierno de Estados Unidos, y creo que pues al parecer, como se ve el panorama, como se planteó este martes, pues está garantizada una muy buena negociación de cara a nuestro primer socio comercial. Ahora déjenme regresarme a esto que tiene que ver con la recaudación no tributaria, pero que finalmente va a ampliar la base tributaria cuando se trata de ajustar el IEPS en cierto tipo de productos, claro, y de actividades también. Se está hablando de una medida que va directamente relacionada con la intención de prevenir temas de salud específicos que se plantean como grandes problemas en México. La obesidad, la diabetes, esto relacionado con las refresqueras, ¿no? O el efecto que causan las bebidas azucaradas en la salud. Por otro lado, el tabaco, evidentemente, va el IEPS para tabaco, para refresqueras y también para cuestiones que tienen que ver con salud mental. Estaba viendo el tema de los videojuegos violentos, por un lado, y por el otro lado, las apuestas. ¿Cómo la ven? Bueno, creo que habla, a mí me pareció interesante también cómo Edgar Amador lo plantea como un presupuesto humanista, ¿no? O sea, generalmente eran conversaciones o conferencias, ¿no? Estoy pensando en Carstens, ¿no? El mismo, tecnócratas. El mismo Mead, ¿no? O sea, digamos que era conversaciones, digamos que en ciertas élites, ¿no? Que tomaban las decisiones financieras, pero no había este componente social, ¿no? Y que digamos que alguien con el nivel de expertise también y de profesionalismo que tiene Edgar Amador plantee en un presupuesto. Este es un presupuesto humanista, o sea, creo que habla también de la conjugación de las dos cosas, ¿no? Que no solo se trata de medidas enfocadas a superávit, deuda, ¿no? Déficit fiscal, recaudación, claro, sino que tiene que ver que cómo esto está impactando en la vida de las personas, ¿no? Y creo que eso, esta medida, ¿no? Que va a ser muy dura y seguramente vendrá, digamos que un lobby muy intenso, muy fuerte de presión,
por los mismos comunicadores como Sarmiento recordarán cuando se hablaba de como del derecho en el etiquetado, ¿no? De las exceso de azúcar y demás. O sea, como la libertad de comerte un chocolate vaquita, ¿no? Una cosa así decía Sarmiento, de que si quiero meterme X número de calorías es mi problema, ¿no? O sea, bajo este discurso de la libertad, ¿no? Y ¿por qué se están metiendo casi con mi espacio de mi capacidad de decidir si quiero, ¿no? O sea, digamos que lo llevaba así al ridículo. Y creo que pues justamente las empresas dedicadas al tabaco y las refresqueras, pues veremos en los próximos semanas de qué manera reaccionan, de qué se trata. Creo que desde luego el primer golpe fue, digamos, su marginación o su exclusión de las escuelas, ¿no? Una medida que, por más increíble que parezca, digamos que tomó mucho tiempo para que esto sucediera. Y ahora pues vemos, digamos, que un paquete económico que conjuga este componente social, ¿no? Eso es lo que yo destacaría de esto. Y un poco solo para también complementar lo que decía Gustavo, creo que esta nueva manera también de ejercer el presupuesto tiene que ver no solamente también concentrado desde Hacienda, ¿no? Que también en muchos sexenios, sobre todo también una lógica tecnócrata, los secretarios de Hacienda eran personajes que concentraban mucho poder, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque pues era la cartera, ¿no? Y casi era la principal aduana del gobierno para egresos, para ingresos, ¿no? Y ahora vemos que, digamos que vemos toda una maquinaria de un Estado, digamos que en acción, ¿no? Veíamos el dato ayer también a partir de los datos del primer año, ¿no? del informe de gobierno, como la Secretaría de Anticorrupción y de Buen Gobierno anunciaba ahorros por 70,000 millones de pesos, ¿no? O sea, que eso está sucediendo, digamos que en otras estructuras del gabinete, a partir pues de la premisa de la austeridad republicana, y creo que eso también, y digamos que incide en cuánto está recaudando el Estado, ¿no? Porque ya justamente está, pues sí, gastando de mejor manera, ¿no? Sí, ahora, salvo el tema de las escuelas, que tiene toda una justificación, aquí no se está atentando contra la libertad de nadie, retomando un poco lo de Sarmiento, ¿no? O sea, lo que se está haciendo es plantear un mayor impuesto en donde también se va a acompañar y se ha venido acompañando de una campaña de información para que la gente, que por cierto está muy consciente, y ahora lo mostró en la mañana también la presidenta en esta encuesta, en donde lo que se plantea y lo que dice la gente en un casi 90% es, no, sí, yo sé muy bien que los refrescos me hacen mucho daño, pero pues igual me los tomo porque quiero. Bueno, hay este elemento de conciencia que es importante, y por otro lado esta otra parte no atenta contra la libertad. Sin embargo, sí, como dices, se prevé, o como la ven ustedes, una importante campaña de lobby que se avecina y contracampaña a esta nueva medida, porque estamos hablando de negocios muy importantes. Pues bueno, la campaña yo creo que ya empezó, ¿no? Cuando lees a personajes como Sergio Sarmiento anteponiendo la libertad a que te comas un chocolate o una campaña de este tipo, ya están hablando de esos intereses por la pluma de Sergio Sarmiento. Va a ser importante el lobby. Uno de las empresas más importantes de refresco en México fue denunciado por el presidente López Obrador de empezar la campaña desde Miami, ¿no? Anticiparse a la elección del candidato de oposición. Entonces va a ser un lobby importante, hay que ponerle ojo, y desde la sociedad también no doblar las manos, ¿no? O sea, reforzar, apoyar esa lucha del gobierno de México, que por otro lado sí me parece que tiene que ser más que desde los impuestos, tiene que ser desde una campaña todavía más intensa, por esto que platicamos, el 88% de la gente sabe el daño de los refrescos, ¿no? Sabe el daño del tabaco. Vemos las cajetillas de tabaco que traen ratas muertas, se siguen comprando. Entonces, sí, o sea, déjate tú comprando, fumando. Se siguen fumando el tabaco. Entonces, creo que hace falta una campaña distinta que sí, que implique a las familias, ¿no? Es muy fácil que en tu casa vas a comer, no te sabe lo mismo, ¿no? Más de una vez yo lo he dicho, no te sabe lo mismo la comida si no está el refresco a un lado. Entonces, desde la casa me parece que es una campaña todavía más intensa que en los impuestos.
Yo destacaría mucho el tema prácticamente de este presupuesto humanista y también, por supuesto, de las medidas en cuanto al gobierno de la salud, tal cual, con pasos concretos, ¿no? O sea, más allá de otros gobiernos que me han dicho, no, sí, salud para todos, el IMSS, etcétera. O sea, hemos visto cambios, por ejemplo, estas visitas a las escuelas, a los niños. Yo no tengo dato que se hubiera hecho anteriormente en otros gobiernos, que vayan a checarles el peso, decir, bueno, estos niños en el futuro van a desarrollar estas enfermedades, ¿no? Estas campañas que la propia presidenta Claudia Sheinbaum está diciendo que son precisamente por el tema de las salas de hemodiálisis que se están requiriendo al país. Me parece que es una medida totalmente visionaria de los presupuestos que se van a requerir si esta tendencia continúa como ha sido hasta el momento. Entonces, me parece fabuloso que se pueda poner un freno en el consumo tal cual de las consecuencias y de las causas de raíz que tienen enfermedades, todo lo que está relacionado con el tema del azúcar. Y por supuesto que este tema de los refrescos son como 3 pesos por litro, me parece, adicionales al impuesto, pues iba a hacer que este 87% que dice, bueno, sí, yo lo consumo porque me gusta y sé que hace daño, respetando, por supuesto, las libertades, pues finalmente sí va a ser un tema, sí recaudatorio finalmente, pero sí va a ser un fuerte freno para el tema del consumo que se vaya a hacer en las casas, porque pues ahí puedes diferenciar, por ejemplo, cuánto puede salir leche, cuánto puede salir un agua natural y cuánto puede salir el refresco que te puedas ahorrar también el presupuesto familiar y, por supuesto, también una cuestión de concientización tal cual, ¿no? El tema del tabaco, pues sí, como dice Gustavo, pues hemos visto que pues a pesar de eso, las personas ya que tienen cuestiones de adicción, pues no lo ponderan, pero puede ser finalmente también un freno que aumente mientras se repercuta en la economía. Y vamos a ver pues qué pasa con las grandes tabacaleras y las grandes refresqueras, ¿no? Por ejemplo, Philip Morris, que pues tiene muchos argumentos legales y muchas argucias legales a nivel internacional. Vamos a ver cómo pues siente esta campaña finalmente, ¿no? Y por supuesto que pues el gobierno va a tratar de fortalecer esta posición que pues finalmente ya va a decantar en hechos dentro de la ciudadanía. Ahora, en el tema de, ya tenemos un par de minutos nada más, pero en el tema de la salud mental, pues los casinos. Los casinos y los o videojuegos. Se introdujeron como gran negocio en nuestro país y también ahí hay un importante lobby que, por cierto, hay incluso políticos ahí relacionados del pasado. Y me llamó la atención el tema de los videojuegos violentos. Hoy en la mañana la presidenta decía, es un tema incluso de seguridad. Sí, un tema disuasorio, yo lo llamaría, porque han reportado que a través de algunas aplicaciones de videojuegos online, algunos miembros del crimen organizado han reclutado a jóvenes mexicanos. Entonces la idea es un poco disuadir el uso de estos videojuegos, o que al menos la familia también esté detrás de lo que está haciendo un joven que compra un videojuego y que tiene que pagar un impuesto. Me parece que va la idea por ahí, igualmente reforzada desde la nueva escuela mexicana, el acompañamiento con becas, que me parece que ya hay un trabajo hecho de 6 años que va a empezar a rendir frutos en los siguientes años con las becas, con Jóvenes Construyendo el Futuro, en el que yo sí esperaría que empezáramos a ver menos reclutamiento del crimen organizado y más jóvenes en actividades lícitas. Creo que también, sí, perdóname. Perdón, que también creo que se toma nota importante de algunos testimonios de algunas personas que han sido tiradores en Estados Unidos, que se han inspirado en videojuegos violentos y en algunas series de Netflix para realizar los ataques que han hecho en varias escuelas en donde la mayoría de las víctimas han sido niñas y niños, ¿no? Todo dentro de este tema de los universos virtuales en donde pues, se te permite hacer lo que sea con el uso de las armas y se les hace muy fácil llevarlo a la realidad. Sí, creo que, nada más yo regresándome un poquito, me quedé un poco en el tema como en términos generales del presupuesto. En el IPAP, de hecho, ¿no? Los primeros 6 minutos. Creo que estaba pensando, o sea, una de las grandes conclusiones, creo que de este presupuesto 2026 es que es un presupuesto que no es de la crisis. O sea, como balance general, creo que tener esta gran discusión que va a venir en diputados y demás, en un contexto donde no hay crisis económica en México, donde no hay devaluación, donde no hay inflación, es el gran logro. Es decir, frente a los peores augurios, frente al asedio trompista, frente a la incertidumbre global, frente a todo esto, la gran conclusión es que es un presupuesto que no es de la crisis. O sea, digamos que cuántos gobiernos pueden decir eso en un contexto como el actual, y creo que vale la pena destacarlo, porque lo decíamos hace 2 semanas, ¿no? Sobre el informe de gobierno que se venía. Pues bueno, el
el gran saldo de la presidenta Claudia Sheinbaum es que no hay crisis económica, ¿no? Que no se disparó el peso, el dólar. O sea, creo que eso es la gran hazaña del gobierno mexicano y que puede presentarlo de manera abierta y por el contrario, no solamente es un presupuesto que no está en la crisis, sino que al contrario va a profundizar en los ejes que ya se venían trabajando, programas sociales, infraestructura, empresas públicas como Pemex, CFE, su reforzamiento y desde luego, pues digamos que la austeridad que ha caracterizado este gobierno, ¿no? Me quedo con esa gran conclusión, no es un presupuesto de crisis ni de respuesta, sino más bien de qué país es el que queremos construir. Tenemos que hacer un corte, volvemos, estamos en Debate Público. Ya estamos de regreso en Debate Público y vamos a pasar a otros temas. Le decía yo, hay temas internacionales muy importantes, pero antes de eso, creo que hay un otro tema nacional de mucha importancia, lo que es pues probablemente el golpe más importante que ha habido en contra o en términos del combate a la evasión fiscal, es decir, la evasión del pago de impuestos. Traducido en este caso muy importante, en lo que se ha llamado el huachicol fiscal por contrabando de combustible a nuestro país. Ha habido una serie de operativos que derivaron en hallazgos y en detenciones muy importantes que también entonces lanzan un otro mensaje en contra de la impunidad y de la corrupción al estar involucrados funcionarios de aduanas, de puertos y también marinos de alto rango, y al también estar involucrado la propia Secretaría de Marina en esta investigación y en esta operación. Creo que es importante dimensionar de qué estamos hablando aquí, no solo en términos del combate a la evasión fiscal, sino también esta otra parte que le menciono, que es el combate a la impunidad, y de cómo se ha dado la respuesta por parte de algunos sectores a esto de lo que se ha informado en los últimos días, que es una respuesta que está llena de especulaciones, que ha planteado preguntas como ¿por qué no se vio antes en el sexenio anterior? Uno de los elementos de Marina que están involucrados es familiar político del ex secretario de Marina, Rafael Ojeda, y ya se plantean cosas como si hubiera habido una especie de encubrimiento. Esta mañana, derivado del hecho de que las investigaciones surgieron con las evidencias y con la posibilidad de documentar toda esta red de corrupción a partir de operativos que se dieron en marzo de este año, pero ya había algunos señalamientos desde el sexenio pasado. Esta mañana explica el fiscal general Alejandro Gertz Manero cómo es que se dieron las cosas para que hasta este momento haya habido detenciones y haya habido los resultados que se nos presentaron desde este fin de semana. Vamos a ver lo que explicó. En esto debemos de manejarlo con una gran claridad. En el año de 2024, el entonces secretario de Marina se acercó a la Fiscalía de la República para presentar una serie de denuncias sobre problemas de corrupción, enriquecimiento ilícito, lavado de dinero. Se abrieron las investigaciones. Inmediatamente la Fiscalía no solamente abrió las investigaciones, sino que las puso bajo control judicial. Es decir, a partir de ese momento, todas las diligencias que se hicieron en esos temas fueron bajo control judicial. Se le dio, porque era el tipo de delitos, inmediatamente vista a la UIF, al SAT, a Hacienda, y se empezó a armar toda una investigación sobre ese tipo de delitos. Y va a seguir adelante y ha seguido. Cuando juntamos toda la información, se dio el vínculo. Y al darse ese vínculo, nosotros de inmediato fuimos ante los jueces y les pedimos las órdenes de aprehensión. La Marina Armada de México es una gran institución.
Las Fuerzas Armadas son grandes instituciones del Estado mexicano y la Marina es una gran institución reconocida por el pueblo de México como la que tiene mayor reconocimiento, muy cerca la Secretaría de la Defensa Nacional. El que haya 1, 2 o 3 elementos que hayan estado involucrados en un lamentable hecho como este, habla bien de la institución, que la propia institución haya participado en la investigación, colaborando con la Fiscalía para llegar a las últimas consecuencias. Y sigue la investigación. Esto es muy importante, muy importante. Primero porque habla de la integridad del almirante Morales y su trabajo. Segundo, porque nosotros no acusamos a nadie que no esté dentro de las líneas de investigación, sino sencillamente donde hay pruebas. Y tercero, aunque es un hecho lamentable, fortalece a la institución. Gustavo. Bueno, pues creo que en medios de comunicación se está tratando otra vez de desviar la atención. Lo importante es que el secretario de la Marina, el almirante Rafael Ojeda, desde el año pasado denunció esta corrupción y han dicho, ¿por qué no se ha visto antes? Bueno, porque, como hemos platicado en el bloque anterior, el tema de las aduanas era un tema muy poroso, que no se sabía exactamente cómo estaban entrando e ingresando los productos al país, y hasta que se empieza a hacer la trazabilidad con el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, es que se empieza a detectar cómo es que está entrando combustible de Estados Unidos a México como otras moléculas. Muchas veces la factura con la que sale de los puertos de Estados Unidos estos buques es correcta, indica que es diésel o que es gasolina lo que viene a México, y en el camino es que se invierte o se cambia esta factura, se falsifica esta factura para que entre a puertos mexicanos como si fuera otra molécula. Entonces, al revisarlo en aduanas, pues confirman que la factura es real o que tiene las medidas necesarias, y es como pasaba ese huachicol fiscal. Otras veces desde Estados Unidos la factura es falsa con la que salen estos buques, y es a partir de ese trabajo de inteligencia, de digitalización, de trazabilidad, que se empieza a detectar cómo es que está entrando este combustible a México, que ya no es el pinchar ductos, sino que ya es un mecanismo más elaborado. Entonces, bueno, insistir en que no es un tema de por qué no se ha visto o por qué están protegiendo, es un tema que apenas estamos descubriendo, apenas estamos viendo la punta del iceberg, y tenemos que ver hasta dónde llega hasta abajo. Porque se han perfeccionado también los mecanismos. Sí, creo que el mensaje de la presidenta también es claro, ¿no? Tope hasta donde tope, ¿no? Y creo que también el día de ayer, me parece, Héctor Aguilar Camino ponía una columna donde señalaba que digamos que había caído estos personajes a partir del huachicol fiscal por presión tras la visita de Marco Rubio, ¿no? Entonces, o sea, que a partir de una presión del gobierno estadounidense es que ya están cayendo diversos funcionarios, en este caso, miembros del ejército vinculados con el crimen organizado, ¿no? Cuando pues ya se expuso, digamos que desde hace 2 años ya se había interpuesto esta denuncia, y creo que es muy importante el tema de que no solo se trata de personajes, ¿no? O sea, a veces hablamos como si la corrupción fuera solamente una persona, o si la corrupción, claro, digamos que fuera el rostro de que esta persona es, digamos que el rostro de la corrupción de cierto sexenio, sino que también es un sistema, y creo que eso es importante, o sea, reconocerlo, tanto en aduanas, ¿no? Como tanto en el mismo ejército. O sea, es un sistema que por muchos años, digamos que convivía cierto tipo de corrupción, tan así que pues el secretario de Seguridad Pública de Calderón está en la cárcel, ¿no? O sea, creo que esas inercias prevalecen, y creo que la voluntad política, en este caso de este gobierno, es como, bueno, si bien no podemos controlar a los individuos, sí tenemos que tener mecanismos donde pues la impunidad y estos esquemas de corrupción no prevalezcan en el tiempo, ¿no? Y creo que ese es el gran mensaje que se manda, que desde la Marina se haya ordenado
investigar. Y en este caso también creo que es muy importante poner la interrogante de cuál es también el papel y la responsabilidad de Estados Unidos, ¿no? No es un esquema aislado solamente de ciertos funcionarios mexicanos, ¿no? Sino cuál es esta colusión, este esquema que ya platicaba Gustavo. Creo que es importante pensar cuál es la responsabilidad también del otro lado, ¿no? Sí, que no hay, hasta este momento no hemos conocido ningún tipo ni de declaración ni de investigación, más que muy puntual, ¿no? De ciertas empresas que allá se dedicaban a hacer la refinación y etcétera, de estos cruces de combustible. Pero realmente no, lo mismo que en este comunicado de ayer de la DEA con pues, todos estos resultados de un operativo del cual no dan detalles, y en donde tampoco dicen, o sea, hablan del cártel Jalisco Nueva Generación, pero no hablan nada de qué ocurre en Estados Unidos con el tema del tráfico de las drogas. Claro, y también quería poner ese paréntesis. El secretario de Seguridad hoy, Omar García Harfuch, dice, bueno, o sea, operaciones en conjunto no hemos tenido, ¿no? Y obviamente, pues el tema de la cooperación en temas de seguridad con Estados Unidos, pues va como mucho más amplio, más allá del tema del huachicol, que pues la propia presidenta Claudia Sheinbaum está diciendo, pues que reconoce tal cual a las instituciones que realizan, más allá de la cuestión binacional, el trabajo actualmente, pues un trabajo, pues sí, hasta de mea culpa, ¿no? Y de buscar dentro de las propias instituciones el tema de corrupción. Lo ha mencionado, el tema pues no va a parar ahí. Ya pues está vinculado al proceso del vicealmirante, 9 cargos más. Es una limpieza que se está viendo pues como nunca antes en estas corporaciones dentro del gobierno de México para poder llegar y sanear precisamente estos órganos de corrupción que estaban permeando tanto para el presupuesto finalmente de nuestro país, que pues finalmente se iba a las arcas de las bolsas de las personas que estaban implicadas. De estas grandes. Bueno, vamos a dejarla ahí con ese tema. Seguramente podremos seguir hablando de esto en otros episodios de Debate Público. Y vamos a entrar en un tema internacional que también en este momento ha dejado pasmado al mundo. Estamos hablando de una crisis de gobernabilidad sin precedentes, probablemente desde antes de Charles de Gaulle, ahí en Francia. Hay tres primeros ministros que han sido depuestos. No se sabe qué va a pasar. Esto incluye también, o ha sido profundizado también por una crisis económica que cada uno de estos primeros ministros parece profundizar todavía aún más, pero quien tiene todos los detalles de lo que está pasando es nuestro compañero corresponsal de Canal 14, Miguel Martínez, que se encuentra allá en París y en este momento se conecta con nosotros. Miguel, bienvenido, explícanos qué está pasando allá en Francia. Hola, ¿qué tal? Azul, un saludo por supuesto a todo el auditorio. Y bien lo decías, ya es una crisis que lleva poco más de un año desde que el presidente Macron hizo esta disolución de la Asamblea Nacional por, fue un acto de, muchos dicen, de capricho después de una derrota en las elecciones europeas del mes de mayo y junio del año pasado. Entonces, que agravó muchísimo esta crisis. Entonces, no hay una mayoría absoluta en el Parlamento francés que se encuentra aquí, detrás de que es la Asamblea Nacional, a pesar de que las alianzas de izquierda han logrado tener una mayoría relativa. El presidente francés no quiere escuchar hablar de esto y no quiere poner ningún primer ministro que venga de las filas de la izquierda. Entonces, a lo largo de todo este año han sido tres primeros ministros que han tenido que pasar, los tres por los mismos motivos que han sido los paquetes presupuestales. Entonces, este último, François Bayrou, que ya presentó oficialmente su renuncia el día de hoy, recordar que quería hacer un recorte presupuestal de 40.000 millones de euros y al mismo tiempo también una cuestión que engloba toda la cuestión internacional, es que no había recorte presupuestal en defensa, que es de 57.000 millones de euros. Entonces, todo este balance, toda esta situación ha creado malestar social y que el día de mañana, 10 de septiembre, se anuncian grandes manifestaciones por parte de toda la sociedad que se ha organizado. Es una manifestación que no se sabe muy bien la magnitud que va a poder tomar, porque no son ni los sindicatos ni los partidos políticos quienes llaman a manifestar, a pesar de que ya en este momento no hay gobierno y el presidente Emmanuel Macron no cuenta con un primer ministro.
Miguel, desde tu punto de vista, ¿es una respuesta a transformaciones, digamos, profundas de lo que ha sido pues, la referencia de lo que significa Francia en términos de la democracia, una democracia que ahorita, y por lo que bien refieres, pues parecería que se queda hueca o vacía pues, del tema popular, o sea, de la representación del pueblo, esto de libertad, fraternidad, igualdad, pareciera que no caben en este escenario que estamos viendo, y por otro lado también de Francia como referente pues de un estado de bienestar que ahora no se le ve por ningún lado. Sí, en cuanto a la representación, esta ha sido una de las principales motivos de esta crisis. Hay que recordar que el año pasado, después de la disolución, fue el nuevo Frente Popular que llevaba la mayoría relativa, pero el presidente francés decidió poner a Michel Barnier, que viene de los republicanos, quienes cuentan con apenas 40 diputados, y después de su caída vino François Bayrou, que su partido político cuenta con apenas 30 diputados. Entonces es un problema de representación, un problema que tiene el presidente francés. No se sabe a ciencia cierta qué es lo que va a pasar, si va a hacer otra disolución, que ya los tiempos constitucionales le permiten. Hay que recordar que después del año pasado, cuando hizo la disolución, la Constitución no le permite a lo largo de todo un año volver a disolver la Asamblea Nacional. Ahora lo puede hacer, pero está sobre la mesa qué es lo que va a suceder. También Francia Insumisa, el partido de izquierda, que tiene gran mayoría, tiene 70 diputados, hoy presentaron una moción de destitución en contra del presidente francés. No va a pasar, pero bueno, esto habla también de cómo está la situación y ¿cómo decir? El porcentaje de la aprobación por parte del presidente Macron también es un récord histórico, se encuentra por debajo de los 20%, específicamente creo que son unos 15% quienes aprueban el mandato de Emmanuel Macron. Entonces va a haber mucha incertidumbre, ya hay mucha incertidumbre de qué es lo que sigue. La movilización de mañana no se sabe si tendrá la misma magnitud que fue la de los chalecos amarillos. Recordar que la de los chalecos amarillos fue una de las peores crisis sociales de la Quinta República y fue en el primer mandato de Emmanuel Macron. No se sabe si esto se va a reproducir el día de mañana, y en todo caso los sindicatos también hablan a una manifestación para la próxima semana, el 18 de septiembre. Entonces ya una entrada, un regreso después de este periodo vacacional, que son largos aquí en Europa. Va a ser un otoño bastante agitado, y bueno, vamos a ver de qué lado, cómo terminará esta situación política, porque también hay que recordar, dentro de 2 años habrá elecciones presidenciales aquí en Francia. 2 años, pues parece muchísimo tiempo, Emerson. Sí, creo que este elemento que mencionabas junto con Miguel respecto a la representación no es menor, porque digamos que desde hace ya varios años, digamos que el sistema político, el sistema de partidos francés, digamos que ha estado, en México decimos es que el sistema de partidos está acabado, no hay oposición y demás, pero digamos que de una manera distinta en Francia durante los últimos años, digamos que ha habido una ausencia no de partidos políticos, porque ahí están, sino que estos partidos políticos puedan acceder al poder. Y es que el mismo Macron, o sea, con su fuerza política En Marche, o la República En Marche, digamos que fue, él mismo viene de los republicanos, o sea, es decir, de la derecha francesa, de un partido de derecha sin credibilidad, manchado por corrupción, nada más y nada menos que Sarkozy, digamos que uno de los referentes de este partido. Y a partir de eso construyen una fuerza política en tiempo récord, de centro político, signifique lo que signifique eso, pero un hombre que venía del mundo, digamos, financiero, del mundo empresarial. Y a partir de eso, frente al miedo, la aversión de que llega la extrema derecha de Marine Le Pen al poder, es que se articuló una especie de centro derecha y cachito de centro izquierda para que llegara Macron. Pero eso ha sido insostenible en el tiempo. Y entonces ahí es donde nos habla de la importancia de los partidos políticos y las referencias ideológicas al momento de gobernar. Es decir, Macron hoy está gobernando con minorías, está gobernando con una facción.
el mismo Bayrou que sale del gobierno, ya lo mencionaba Miguel, pues tiene su partido Modem, que también es otra especie ahí de búsqueda de centro político, tiene muy poquitos escaños, el anterior Barnier también de un ala dura de los republicanos, es decir, usa a los primeros ministros como cartuchos, una especie de desechables, pero al mismo tiempo es incapaz de articular un gobierno, es decir, de momento le ayuda a Macron para mantenerse en el poder, dadas las características del sistema político francés semipresidencial, es decir, hay una figura de presidente por la que se vota, pero también un gabinete y digamos que un sistema de ministros con un primer ministro a la cabeza. Y ahora se anunciaba, según lo que tengo entendido, que Sébastien Lecornu, que es el candidato que quiere proponer para primer ministro, pues viene también de los republicanos y fue ministro de Fuerzas Armadas de Macron, ¿no? O sea, creo que es muy importante poner ese acento en la representatividad porque está gobernando con una minoría, con una facción que le ha permitido permanecer en el poder, pero no por eso se traduce en, digamos que, una legitimidad frente a la voluntad popular, al mismo tiempo que tienes una Francia insumisa a la izquierda, que fue la principal fuerza política votada, pero que no pudo contar con votos para llegar al poder, y por otro lado, una extrema derecha que sigue en crecimiento. Es decir, Macron también le está haciendo el juego sucio a la extrema derecha, ¿no? Claro. Porque si llega al poder mañana Marine Le Pen, pues digamos que es también a partir de esta crisis que ha ido sumando Macron, ¿no? Ese es como el balance que hago. Pues ojo aquí las lecciones, porque luego gobernar con minorías, luego parece que eso es lo que quisieran y el PRI y el PAN aquí en nuestro país, Claudia. Sí, bueno, o sea, ya nada más brevemente sumar y también pues preguntarle a nuestro compañero Miguel Martínez, por supuesto, su perspectiva, que estás ahí, Miguel, y que has seguido muy de cerca toda esta crisis y esta nueva pues debacle del gobierno de Macron, ya con pues la elección del que va a ser ahora su séptimo primer ministro desde que inicia su administración. Sabemos que está dividido prácticamente en tercios esta Asamblea General, ¿no? Está pues la izquierda, los centros y los ultraderechistas. La vez pasada que hubo esta cuestión de que se disolvió la Asamblea Nacional, se convocó a las nuevas elecciones y después de ahí que se decantaron varios primeros ministros, pues sabemos que hubo este cerco sanitario para evitar que llegaran los ultraderechistas, Marine Le Pen y todos sus secuaces, y finalmente derivó en este último personaje que pues no duró mucho. Miguel, entonces, tú amplíanos qué es lo que podríamos ver dentro de la nueva designación del primer ministro que está perfilando Emmanuel Macron y qué posibilidades hay de que pueda permanecer. Básicamente lo que estaríamos dándole una lectura es que ahorita ya pues prácticamente Emmanuel Macron no está buscando como consolidar un gobierno, sino prácticamente tener un primer ministro que le dure los próximos 2 años ya que convocan elecciones, ¿o nos equivocamos? Cuéntanos tu percepción. No, es bastante compleja la situación porque, bien lo dicen, no tiene representatividad, pero también hay una cuestión, son muchos escenarios. Bien lo decía Emerson, es Sébastien Lecornu quien está como principal candidato, vamos a decir, por el que se habla mucho, que es el actual ministro de la Defensa. Pero bueno, esto sería un problema porque quiere decir que la política de Macron continúa, que no hay ningún cambio, que esto va a seguir y que bueno, puede agravar la crisis política y puede agravar la crisis social. Por otro lado, de la extrema derecha hay una situación bastante particular en este momento porque Marine Le Pen se encuentra hay que decir que Marine Le Pen está condenada en este momento. Hay una apelación a esta condena, pero no le permite, por ejemplo, si el día de mañana Emmanuel Macron o en los próximos días o semanas anuncia la disolución, Marine Le Pen no se puede presentar a ser diputada. Y esta apelación va a ser para el mes de enero próximo. Entonces hay todo un juego ahí con la extrema derecha. Y también desde la llegada de Macron, muchos ven, yo creo que está muy claro que ha desplegado el tapete rojo a la extrema derecha, porque en 2017 cuando él llegó había 4 diputados de la extrema derecha del Frente Nacional, en ese momento se llamaba Frente Nacional, y ahora son 144 quienes están aquí en la Asamblea Nacional. Todo este partido de Marine Le Pen ha ido creciendo. Entonces sí es un problema, los escenarios son
son diversos y es mucha incertidumbre la que se vive aquí. Muchos hablan de la propia renuncia del propio presidente, pero bueno, eso es un escenario último porque viendo la situación, ni siquiera la política nacional, más bien el contexto internacional que no le permite a Macron y a Francia, por supuesto, dejar el cargo de esta manera. Híjole, pues un escenario muy, muy complicado. Miguel, le vamos a estar dando seguimiento, por supuesto, y te agradecemos muchísimo que nos hayas aguantado todo este tiempo para poder conversar contigo con esa mirada no solamente cercana, sino única que tienes tú desde allá. Te mandamos un abrazo muy, muy fuerte, Miguel. Un abrazo y muchos saludos, por supuesto. Aquí estamos en París y informándonos de todo lo que sucede. Nada más, si me permiten un poquito, hablaban hace rato de la economía y de la fortaleza del peso mexicano. Hace unos días estuvo un diputado francés allá en México y hablaba que el gobierno francés da una subvención de 400 euros, que son como 8,000, 9,000 pesos, a quienes más lo necesitan fuera de Francia, en este caso en México. Y hablaba que frente a la fortaleza del peso y del euro que está depreciando frente al peso, estaban revalorizando esta ayuda que le dan a los franceses que necesitan, que les da la ayuda del gobierno francés. Entonces ahí se ve un poco la fortaleza del peso, incluso no solo frente al dólar, también a la moneda al euro. Claro, y las implicaciones que eso tiene. Muchas gracias, querido Miguel. Un abrazote. Un abrazo, saludos. Saludos hasta allá, hasta París. ¿Algo con lo que quiera cerrar, querido Gustavo? Tenemos un minutito. Pues rápidamente de Francia, la incapacidad de Macron para convocar, para aglomerar, para convencer, y ha gobernado a partir de una fracción de la Constitución, que es el 49.3, que le permite pasarse por encima de la Asamblea Legislativa, y muchas veces contra los trabajadores, contra los jubilados, contra los campesinos, y siguiendo apoyando una guerra que le está costando dinamismo a la economía francesa, que le está costando dinero, sigue apoyando, cada vez que se sienta con Zelensky, cada vez que habla por teléfono, insiste en que va a apoyar la guerra, y obviamente los franceses los recortas los salarios, les aumentas la edad de jubilación y les sigues regalando dinero a una guerra que no van a ganar. Obviamente hay un gran descontento y nunca va a haber ese conjunto para gobernar. Gobernando con una fracción de la Constitución y una fracción de la representación política, ahí hay grandes lecciones que hay que tomar en cuenta. Un país incendiándose en este momento allá en Francia. Ya no nos alcanzó a hablar de Argentina, que también están pasando cosas muy importantes en respuesta a lo que son las políticas de Javier Milei y de toda su corrupción. Hubo elecciones y hubo un revés contra Javier Milei. Pero con esto nos vamos a despedir porque ya no tenemos más tiempo. Ahí estaremos retomando los temas. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, compañeros, por esta conversación de debate público. Nos vemos a la próxima.